Muy buenas. Hoy te traigo una idea que creo que es muy chula y ojalá te sirva muy bien. Es sobre la idea de cómo gobiernas tu vida y te voy a dar dos o tres ejemplos. Bueno, hace mucho tiempo descubrí una frase que me hizo mucha gracia que decía: a mi niño interior lo llevo por fuera. Me pareció curioso porque, bueno, pues como que mucha gente no asume que hay un niño interior, pero pensaba, vale, hay un niño interior, pero ¿qué más hay? Hay un abuelo exterior, hay un adulto, hay... ¿Qué más piezas hay en nuestra vida? Y por eso he escogido la palabra gobernar. Podría hablar muchísimo, pero voy a intentar que sea breve sobre esta idea. Y, y te voy a compartir también una breve historia de una de las partes que descubrí de mí, que no es de la que más orgulloso me siento, pero es la que ha provocado esta reflexión y me ha resultado muy útil. Verás, hace unos meses participé en un encuentro de educación un poco alternativo y era como en una especie de coaldea. Y entonces hicieron varias dinámicas de asamblea y luego las diferentes asambleas o los diferentes grupitos de personas que habían debatido sobre un tema exponían las conclusiones o lo que habían compartido. Y esta es la parte no agradable, ¿vale? O no, de la que yo no me siento orgulloso. Pero me impactó. Me impactó que cuando estas personas estaban opinando, yo me descubrí pensando, pero ¿qué valor tiene lo que estáis diciendo vosotros, hippies desaliñados? Y dije, ojo, esa voz que está hablando dentro de mí, ¿quién es? O sea, ¿quién es esa faceta de mí que considera que lo que están diciendo estas personas no tiene valor? Y entonces empecé a rascar. Y me di cuenta que yo provengo de una tradición o de una educación o de un sistema, no sé muy bien cómo decirlo, de autoridad, de estudio, algo oficial, algo con cierta autoridad, con cierto contraste, que está refutado, que tiene autoridad, que tiene validez. Y entonces me encontré chocándome con esa idea de qué valor va a tener lo que vosotros estáis opinando, que no sois nadie. No sois autoridad, no sois reputados investigadores, sois 4 personas, bueno, eran 30, que os habéis juntado aquí a opinar de vuestras ideas. Entonces, como te digo, esto me reveló a mí una parte de mí que no me sentí nada cómodo, porque esto forma parte de cómo te gobiernas, ¿no? O sea, hay un niño interior, hay un, no sé cómo decir, un presentable. Hay una faceta tuya muy presentable de la que te enorgulleces de mostrar, pero también hay una sombra o hay una parte o varias partes tuyas que no te gusta tanto que existan o que se vean expuestas o que participen. Entonces este choque con esa parte mía que yo no conocía, decir, joder, ¿cómo hay una parte en mí tan crítica, tan severa, juzgando tanto? Y además, bueno, y además no. Y luego rascando en esto, porque afortunadamente pues tampoco lo sé, pero hay una parte en mí que es como muy curiosa y que no salió a defender a esta parte crítica, sino que se sorprendió y dijo, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué podemos aprender de esto? Y entonces me di cuenta que si bien yo me consideraba y me defendía, y quizá defendía esas ideas porque eran las ideas que a mí me daban autoridad, ¿vale? Porque si yo me he formado durante muchos años en temas de innovación, en temas de educación, en temas de comunicación, y yo he leído a los grandes maestros y me he formado con los grandes maestros y he continuado sus enseñanzas, sus métodos, de repente encontrarme con personas que opinaban por opinar, o bueno, perdón, que opinaban según yo, sin haberse formado tanto como yo, quizá me enfrentaba a que quizá lo mío no tenía valor y que entonces yo quizá tenía que defender la tradición, el sistema del que yo provenía y del que yo formaba parte, ¿vale? Esto es curioso y si quieres ya te lo puedes ir aplicando. ¿Qué ideas defiendes? ¿Qué ideas sientes que tú tienes que defender porque forman parte de lo que tú eres? ¿Vale? O sea, ¿cuáles son las ideas? No sé si las que rigen tu vida, que esas serían muy interesantes, pero miraríamos al punto de qué ideas sientes que tú tienes que defender con tu vida, en tu vida, a raíz o mediante tu ejercicio de vivir, tú estás defendiendo ciertas ideas. Esto me pasa mucho, por ejemplo, con mis amigas de la universidad, que digo, bueno, uno de nuestros valores es la tolerancia, es la curiosidad y es querer aprender. Entonces nosotros defendemos
o defendemos o damos vida a la idea de aprender, de avanzar, de compartir, ¿vale? Volvemos a esta parte en la que yo critico a unas personas, bueno, critico, afortunadamente no se lo dije, todo esto sucedió en mi cabeza. Y luego con el tiempo, rascando, descubrí, porque quería verle valor a todo, y entonces descubrí que lo que estas personas estaban haciendo me parecía muy útil. Y eso es lo que hoy te quiero compartir con esta idea o con esta pregunta de cómo gobiernas tu vida. Te voy a hacer una pequeña propuesta de 3 puntos. Yo lo que observé es que estas personas se estaban poniendo de acuerdo entre ellos para organizarse y gobernarse en su proyecto educativo. Lo cual me pareció súper interesante. De verdad que esto, una vez que superé el shock de decir, madre mía, hay una parte de mí que no me gusta nada, dije, bueno, ¿qué puedo aprender aquí? Y vi que era muy valioso. Es decir, bueno, es que estas personas igual desconocen lo que dicen algunas grandes autoridades sobre la educación y la enseñanza, pero lo que sí que van a hacer es llevar a cabo un proyecto entre ellos, y entonces me parece súper valioso que se pongan de acuerdo entre ellos, que hablen entre ellos y que encuentren sus puntos en común. Y esto es una de las cosas que quiero regalarte, compartirte, que es qué partes hay en ti, cómo gobiernas, cómo medias, cómo acuerdas entre ellas. Y creo que hace tiempo, bastante tiempo, pero bueno, compartí como una foto, un escrito, de avanzaremos tan rápido como se sienta seguro para la más lenta de nuestras partes. Y esto me parece interesante porque creo que si bien, como te decía antes, hay una parte de ti que quizá defiende ideas, pero también creo que todos tenemos una pequeña parte dictadora, una pequeña parte que ordena, manda, dirige y quizá es un poco despiadada. O hay una parte que censura. Entonces, esto es lo que me pareció interesante, decir, bueno, estas personas quizá para mí no representan una autoridad reconocida internacionalmente o nacionalmente, pero están haciendo algo interesante, que es ponerse de acuerdo entre ellos. Y esto me pareció muy útil. Y además pensé que si bien yo soy muy crítico para muchas cosas, es cierto que hay muchas estrategias, muchas metodologías, muchos modelos, muchas teorías, muchas escuelas, todas se pueden cuestionar, al menos a mí me educaron para hacerlo, y, y quizá, aquí te incluyo una idea muy nueva que a mí me gusta mucho, que es, si quieres, dentro de esas partes que gobiernas de ti, hay espacio para lo nuevo. Te desarrollo un poquito esta idea. Mucho de lo que hacemos en la academia, bueno, en la academia, en el mundo académico, en el mundo científico, es quizá revisar, se hacen muchas reviews, se hacen muchos estados de la cuestión, de lo que se ha descubierto hasta ahora. Y a mí me parece muy interesante no olvidar o no desatender que también hay espacio para lo nuevo, o debería haber espacio para lo nuevo, porque si no, lo que vamos a hacer todo el rato es defender, consolidar y repetir el pasado. Entonces, esto también fue algo interesante, que dije, bueno, hasta ahora, que yo tenga conciencia, se ha hablado, se ha identificado y se ha señalado, se han recogido estos mecanismos de educación y de enseñanza. Pero ¿y qué pasa con lo nuevo? ¿Qué pasa si todo lo que yo sé no aplica a esta comunidad, a este colectivo de jóvenes, de estudiantes? ¿Qué pasa si estas personas, a las que yo de entrada no estoy valorando nada, encuentran su propia y nueva manera que sí sirve para sus estudiantes? Quizá no sirve para publicar grandes libros y convencer a los popes de la educación, pero quizás sí sirve para su grupo. Y esto también me parece muy interesante y esto también lo discutí mucho en la universidad con mis amigos cuando filosofábamos en los descansos, que claro, pues nosotros veníamos de la ciencia, de biología, bioquímica, la medicina, la farmacia, y claro, todo era científico. Y bueno, pues mucho esto, ¿no? Esto es pseudociencia, esto es no sé qué. Y claro, nos dimos un poco de bruces con el concepto del placebo, que tema que a mí me fascina, que sigo todavía estudiando. Y claro, algunos llegamos al validismo, de decir, bueno, si a ti te vale, chico, a ti te vale. Quizá no puedes hacer ciencia de ello, quizá no puedes hacer un método, quizá no puedes hacer un programa entero, porque no lo puedes replicar, porque nosotros dentro del mundo científico se nos pedía que todo lo que fuera válido tenía que ser replicable, muy replicable. Tenía que funcionar en muchos casos. Entonces, cuando veíamos un caso con n, que es el tamaño muestral, menor a x, era despreciable. Era en plan, bueno, esto ha sucedido tan pocas veces que no podemos extrapolar que funcione para todos y no podemos hacer certeza de esto. Entonces, me pareció interesante decir, bueno, que no sirva para todos no significa que sirva para ti.
O sea, perdón, que no sirva para todos no significa que no sirva para ti. Y cuidado, que sirva para ti no significa que sirva para todos. Y entonces ahí nosotros nos quedamos tranquilos diciendo, bueno, esto es validismo. Bueno, a ti te vale, pues ya está, a ti te vale. Pero quizá a mí no me valga y no pasa nada. O sea, obviamente no puedo hacer ciencia de ello, no puedo decir, pues como a mí no me vale, pues lo que tú dices es mentira porque a mí no me vale y no lo podemos replicar en mí. Porque este era como un debate que teníamos mucho, ¿no? Entonces por eso le dimos como ese pequeño espacio de decir, bueno, esto corresponde al espacio del validismo, a ti te vale, pues a ti te vale. Y esto es también la parte que quería compartir contigo, de cómo te gobiernas. Es una idea que a mí me llamó la atención y ha vuelto un poco a mi vida, bueno, pues mira, justo ayer, porque en mi adolescencia yo buscaba como códigos por los que regirme. Uno de ellos que me gustaba mucho, porque me parecía muy llamativo, era el Bushido, el código del samurái, y pensé en regirme por los principios del Bushido. Luego vi que, bueno, que tampoco tenía mucha más miga y dije, bueno, pues seguí. Y entonces empecé a explorar los míos propios, que esto es interesante, es decir, oye, ¿tú cómo te vas a regir? ¿Tú cómo te ordenas? ¿Cómo te gobiernas? ¿Te gobiernas según una religión? ¿Te gobiernas según un principio cívico? ¿Una serie de normas morales, éticas? ¿Cómo? ¿No? Se me ocurren más ejemplos. ¿Eres una persona muy intuitiva? ¿Eres una persona muy temperamental? ¿Eres una persona muy complaciente o muy consciente de los demás y entonces tu manera de gobernarte es ocupar el espacio que los demás dejan disponible? ¿Eres una persona muy autoritaria que tú lo primero que haces es yo llego y el que venga detrás o los demás que se gestionen? Entonces, estos estilos, estas estrategias me parecen interesantes y si quieres y te apetece revisar, decir, oye, si yo no fuera una única parte, que ya te lo digo, no lo eres, cómo gobierno, cómo llego a acuerdos entre mis partes y cómo se tratan esas partes de mí mismo entre sí. Hay partes déspotas, hay partes tiranas, hay partes sensibles, comprensivas. Me parece un tema muy interesante. Y bueno, como un poco para cerrar, se me ocurren a día de hoy varias... O sea, yo he intentado, como estudiaba biología y quería entender la vida, pues un mix. Mi vida siempre ha sido entre la filosofía, para entender que había varias, y la biología para ver si entendía que había una manera natural, orgánica, original, ¿no? Porque considero que las sociedades, y esto es un ejemplo súper fácil, ¿no? O sea, lo que es correcto o adecuado en la sociedad americana, norteamericana, igual no es correcto o adecuado en la sociedad, yo qué sé, marroquí o en la sociedad alemana o en la sociedad suiza, ¿vale? Entonces, ya sabemos que tenemos una manera de comportarnos en sociedad acorde al conjunto de reglas y normas que hemos internalizado y que, esto también es muy curioso, no conocerlas no te exime de que te castiguen por no cumplirlas. Entonces esto también es muy curioso, que hay un código civil y penal que tú igual no conoces, pero si algo haces mal y te pillan, pues no saber que, es que esto no se podía hacer, no te exime de la culpa, ¿vale? Esto es otro jardinazo. Entonces, habría una manera de ordenarse socialmente, civilmente, habría una manera de gobernarse, como decía, si eres intuitivo, si estás como muy conectado con lo que a ti te hace bien, tus ritmos. Esto es súper importante, es una de las cosas que a mí siempre no sé, me ha chocado, me ha generado ruido, me ha rechinado, es la palabra que estaba buscando. Y que esto, por ejemplo, me gustó de este encuentro de educación, ¿no? Los tiempos, tío, cómo se impone desde los tiempos adultos y los tiempos de la sociedad el ritmo y los tiempos a los niños, a los estudiantes menores. Es como, hostia, tío, no estamos imponiendo un ritmo adulto, no estamos respetando los ritmos y los tiempos infantiles. Entonces, pues esto un poco lo mismo. O sea, hay una parte de ti que impone ritmo sobre las demás. No sé si tú te has dado cuenta, para mí ha sido un grandísimo aprendizaje. Yo soy muy rápido para entender y comprender algunas ideas y otras me llevan mucho más tiempo. Y darme cuenta de que yo no era rápido pensando, sino que era rápido pensando en un área o en una cantidad de cosas y en otras llevaba más tiempo, me ayudó a ser también tolerante y paciente, primero conmigo, obviamente, decir, bueno, esto se me da muy bien, esto lo hago más rápido, esto requiero más tiempo y pues esto ya te da una ventana, ¿no? A decir, oye, ¿y las otras personas? Quizá las otras personas, obviamente ya lo sabía, no son tan rápidas en lo que a mí se me da rápido y lo mismo al revés. O sea, hay personas que son mucho más rápidas en lo que a mí me cuesta y oye, qué interesante podernos entender y respetar, ¿sabes? Y comprender, vale, necesitas más tiempo. O, vale, ya lo has pillado. Venga, no hace falta que te dé más la chapa, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Cómo te gobiernas y bueno, que no quiero abrir mucho más. Si te intentas regir por un código externo,
civil, social, si intentas regirte por una escucha intuitiva, una comprensión, una inteligencia intrapersonal, de entender tus ritmos, entender tus partes, entender las relaciones entre tus partes, o, que también es muy interesante, y por dejarlo aquí, si te gobiernas en función del ecosistema en el que formas parte en este momento. Que esto también es súper interesante, ¿vale? Porque al final somos matrioscas de sistemas, ¿no? Tenemos un sistema interno, tenemos un sistema vincular cercano y un sistema social, como poco, si no hay más, ¿no? Porque luego tendríamos un sistema global y un sistema cósmico, muy interesante todo esto. Entonces, esta es un poco la idea. Si quieres compartir algo, me parecerá interesante y simplemente hoy quería compartir esto porque también creo que es chulo el decir, oye, hay algo que me ha sorprendido de mí, que no me gusta, pero puedo aprovecharlo para decir, ¿qué puedo aprender de esto? Y, jolín, qué bonito, que esto es una cosa que yo llevo haciendo conscientemente desde los 14, 16 años, que es entrenar y trabajar mi capacidad de comprensión. De hecho, un poco más tarde, con 18 o 20 años, fui con un amigo, uno de mis mejores amigos, a una obra de teatro de humor y salimos de ahí, bueno, una historia de humor y de superhéroes y tal, y salimos de allí y nos hicimos una pregunta curiosa, ¿no? De, joder, si tú pudieras elegirte un superpoder, ¿cuál te elegirías? Y aquí no se ve muy bien por la luz, pero yo tengo por aquí un lunar que me salió después de elegir mi superpoder, que yo pedí y dije, ostras, a mí me gustaría tener el tercer ojo, el de ver y el de comprender, el ser clarividente, ver y comprender bien las cosas. No sé si porque tengo gafas y en general me cuesta ver, que dije, pues yo quiero tener visión ultra nítida o comprender y entender. Y ese fue un superpoder que yo elegí conscientemente y que desarrollé, lo entrené. Entonces, por eso digo que si hay algo que te choca o que te llama la atención, creo que siempre es una oportunidad muy chula para que digas, oye, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Esto qué me sirve? ¿Qué regalo me está dando la vida con esta situación si yo tengo la capacidad de prestar atención y descubrirlo? Pues eso es. Mañana, si tengo tiempo, te contaré otra de las cosas que me ha gustado mucho. Explicaré o desarrollaré un poco sobre el tema de la autoestima y de la autoconfianza, que me parecen piezas súper clave. Y eso es, hoy me apetecía compartir esto. Espero que te sirva, espero que te ayude a disfrutar más de tu experiencia de vida. Y como siempre, muchas gracias por dedicarte un ratillo a descubrir cómo disfrutar más de esta experiencia vital y a irradiar un poquito más de tu alegría, que es un bien para el mundo. Así que gracias y espero que te sirva. Que vaya muy bien.